Entonces, el otro tema que vamos a ver hoy es el tema de intervalos, que se refiere en particular a los conjuntos numéricos, que pues son, como dice el mismo nombre, conjuntos que contienen exclusivamente números. Entonces, estos conjuntos pueden tener una cantidad finita o infinita de elementos que los podemos definir de acuerdo a una progresión, es decir, como denominar los números o simplemente decir cuáles son los elementos del conjunto si es un conjunto finito. Podemos también definirlo por medio de condiciones o por medio de intervalos, que es el tipo de conjunto particular en el que nos vamos a enfocar más. Entonces, hay unos conjuntos numéricos muy particulares que son los conjuntos que vamos a utilizar como universos cuando hablemos de conjuntos numéricos y intervalos. Que pues son los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales y ya un poco más avanzados los complejos. Entonces vamos a ver cómo se definen cada uno de estos conjuntos. Entonces, los números naturales, ustedes recuerdan en el colegio cuando en los primeros grados ustedes solo manejaban números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí para arriba. No usaban números negativos, no usaban decimales, todavía no sabían eso. Entonces, esos son los números naturales, que son los números enteros positivos y se utilizan para denominar cantidades de objetos. Es decir, cualquier número que podamos utilizar para enumerar algo, es decir, 10 vacas, 5 conejos, 3 árboles, 10 dedos. Ese tipo de números son los números naturales y son los primeros números que manejamos tanto nosotros como seres humanos en nuestra vida cotidiana, como cuando vayamos aprendiendo, como en general la humanidad, el primer tipo de número que manejó pues fue números naturales. Sí, números referidos a cantidades de dedos, de personas. Entonces, esos son los primeros números que aprendemos. Eh, son básicamente números que son enteros y son positivos. En algunas definiciones, el conjunto de los naturales incluye al número cero, pero eso es un poco contencioso. Es decir, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Por lo general, pues, si es necesario saberlo, se les aclara. Entonces, los números enteros son los que surgen de complementar los números naturales con su equivalente negativo. Y pues comienzan a salir cuando comenzamos a hablar de restas de números, es decir, de por ejemplo restarle a un número mayor. Por ejemplo, 3 menos 5. Ese es un concepto que pues si estamos manejando solamente números naturales, esa resta es una operación que no podemos hacer porque el resultado no es un número natural. Sin embargo, ya después comenzamos a manejar los números enteros en general, incluyendo los números negativos. Se comienza a hablar del concepto de número negativo, que se puede ver como una deuda de algo. Es decir, por ejemplo, si tengo 3 vacas y le digo a alguien y por ejemplo, por alguna razón le quedo debiendo a alguien 5 vacas, pues yo solo le puedo dar 3, pero le quedo debiendo 2. Ese quedar debiendo 2 es básicamente tener menos 2 vacas, porque en cuanto reciba 2 vacas, me toca dárselas al que se las debo. Entonces, de ese concepto salen los números negativos, los cuales complementados con los naturales, crean el conjunto de los números enteros. Los números racionales surgen de la posibilidad de hacer divisiones inexactas. Entonces corresponden al cociente de dos enteros, a la división entre dos números enteros.
la única condición importante es que no podemos dividir por cero. Porque ustedes saben cómo se define la división, ¿verdad? Que una división, pues, es básicamente repartir una cantidad entre tantas partes como diga el divisor. O dicho de otra forma, es como la operación inversa a una multiplicación. Es decir, por ejemplo, si A por B es igual a C, C sobre B es igual a el número que multiplicado por B me da C, es decir, A. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, si B fuera 0, estaremos buscando un número que multiplicado por 0 nos dé C. Y ese tal número, si C no es 0, no existe. Porque cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0, no sé. O dicho de otra forma, vamos a tratarlo con números. Por ejemplo, eh, vamos a tratar de hacer 5 entre 0. Resulta que 5 entre 0 es el número que multiplicado por 0 me da 5. ¿Y qué número multiplicado por 0 me puede dar 5? No hay ninguno, ¿verdad? Porque cualquier cosa multiplicada por 0 no me da 5, sino que me da 0. Entonces, por eso es que no podemos dividir por 0. Sin embargo, aparte de eso, los números racionales son el cociente de dos enteros cualesquiera. Es decir, por ejemplo, 1 sobre 3, que es una adición que no podíamos hacer con números enteros. O por ejemplo, 7 sobre 4, que normalmente nos da como 2 y nos sobra 1. Nosotros sí podemos hacerla como número racional. Podemos representar 7 cuartos. Y pues eso es en sí mismo un número racional. Los números reales combinan los números racionales con los números irracionales. Entonces, los números irracionales son los números que podemos calcular, que podemos emplear, pero que resultan no ser números racionales. Unos ejemplos de los números irracionales, el ejemplo más común es el de las raíces inexactas. Es decir, la raíz cuadrada de 2, que es el número que multiplicado por sí mismo nos da 2, da aproximadamente 1,414 y algo infinito. Y resulta que se ha demostrado que este número no se puede representar como el cociente de dos enteros. Es decir, ese no es un número real. No es un número racional, pero es un número real. Podemos manejar con raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de 2 es una cantidad que podemos representar fácilmente. Otro ejemplo muy famoso es el del número pi. ¿Usted sabe qué es el número pi? O al menos con qué tiene que ver el número pi. 3,14. 3,14. 3,14, 15, 9 y un poco de cosas. Eso es 3,14, 15, 9, tan, tan, tan. Es otro decimal infinito que se ha demostrado que no se puede representar como el cociente de dos enteros. Y este número pi es una proporción que se observa en los círculos. Que ustedes saben que para hallar el área de un círculo utilizan una fórmula que es pi por radio al cuadrado. O para hallar el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Entonces el número pi es una proporción que equivale a la división entre el diámetro de un círculo entre el diámetro del círculo y su circunferencia. Es decir, entre este diámetro y la longitud de todo este círculo. Esa proporción es el número pi, que equivale para aproximadamente 3,14159. Es decir, si tomáramos este círculo y extendiéramos toda esta circunferencia en una sola línea,
esa línea sería 3,14 veces más larga que esta línea acá. Pero se sabe que esta proporción no es número racional, no se puede representar como una fracción. Es algo que se denomina como decimal infinito no periódico. Entonces es un número real, pero no es un número racional. Y por último, hay otro conjunto que pues, se utiliza muy poco, que es el de los números complejos, que pues sale del concepto de intentar hacer esta operación, que es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, la idea es que la raíz cuadrada de menos 1 es un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo nos da menos 1? Uno pensaría, pues menos 1, pero ¿qué pasa? Menos 1 por menos 1 no da menos 1, da 1. Y 1 por 1 pues da 1. Entonces, ¿cuál número multiplicado por sí mismo nos va a dar menos 1? Resulta que entre los reales ese número no existe. Pero a algunos matemáticos no les importa y de todos modos intentan hacer matemática representando esta raíz de menos 1 por la letra i. Y de ahí sale una rama aparte de la matemática que es pues el álgebra de números complejos, la aritmética de números complejos. Y pues esta es una rama que a veces tiene importancia en la electrónica, pero que nosotros no vamos a enfocarnos alrededor de esto, es decir, no vamos a hablar mucho de estos números complejos. Mejor dicho, aparte de esta mención, no vamos a tratar con estos números. Vamos a hablar principalmente con es decir, siempre que nos pregunten universo y estemos trabajando conjuntos numéricos, ese universo va a ser el conjunto de los números reales. A menos que nos digan no, solamente enteros o no, solamente racionales. O que nos digan, bueno, puede incluir los complejos, pero pues eso aquí por lo menos no lo vamos a hacer. Entonces, el conjunto universal es el de los números reales, que incluye los naturales, los enteros y los racionales. Y los irracionales. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de números y a qué conjuntos pertenecen. Entonces, la idea es ver si estas relaciones son verdaderas o falsas. Entonces, 7 pertenece a los naturales. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué piensan? Pero, ¿Escuché verdadero? ¿Qué piensan? ¿Será que 7 es un número natural? Pues como que sí, ¿no? Porque podemos hablar de siete objetos, de 7 dedos, de 7 vacas. Entonces, 7 es un número natural. Esto es verdadero. eso es. ¿Será, Adiviné. ¿será que 1,42 es un número entero? ¿Qué piensan? ¿Qué son los números enteros? Pensemos. Nada, ni idea. Recordemos que los números enteros son básicamente el complemento de los números naturales con sus equivalentes negativos. Es decir, que se refieren a cantidades de objetos, cantidades que pueden ser positivas o negativas, ya cuando estamos hablando de enteros. ¿Será que podemos hablar de 1,42 Entonces, vacas? Falso, falso. No podemos hablar de 1,42 vacas. Esto es un número decimal, es falso. que es un número racional, pero no es un número entero. Ah, Entonces, ¿será menos 2 un número natural? Número, perdón, racional. Falso. ¿Dice que es falso?
A ver, los números racionales, recuerden que son los números que se pueden representar como la división entre dos números enteros. Resulta que menos 12 es igual a menos 12 sobre 1, ¿verdad? Cualquier Eso número es dividido por falso. 1 me da lo mismo. Es decir, Ah, menos 12 se puede representar como una división entre dos números enteros. Es decir, ah, sí es un número racional. ah, Es decir, esta es una relación entre los conjuntos numéricos, que el conjunto de los números enteros, mejor dicho, el conjunto de números naturales es subconjunto de los enteros. Es decir, todos los naturales son enteros. El conjunto de los enteros es subconjunto de los racionales. Es decir, todos los enteros son racionales. Y el número del conjunto de los racionales es subconjunto de los reales. Es decir, todos los racionales son reales. Entonces, menos 12 es un número racional, debido a que es un número entero y todos los enteros son racionales. ¿Cierto? sí, Raíz de 3 será un número real. sí, verdadero. Pues sí. Nosotros podemos hablar de la raíz cuadrada de 3. Es decir, existe un número que multiplicado por sí mismo nos da 3. Lo que pasa es que no es un número racional. Sí, creo que es 1,618, algo así. Menos 3pi, ¿será racional? No, 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 ¿por qué? Porque incluye este número pi. porque sí es Y pues real. yo les conté que pi es un número irracional. Entonces, multiplicar pi por otra cosa no hace que deje de ser irracional. Entonces, falso. Menos 7 quinceavos, ¿será real? No, ¿No? Recordemos que los reales incluyen a los racionales, a los enteros, a los naturales y a los irracionales. está dividiendo. Menos 7 sobre 15 es la división de dos enteros, ¿verdad? Entonces es un número racional. Y todos los números racionales son números reales. Entonces esto es verdadero. 8 tercios, ¿será natural? sí, ¿Sí será natural? Es decir, si es una cantidad como completa, como un número completo. ¿Cuánto es 8 entre 3? 8 entre 3 da 2, algo. Da exactamente 2,66666 2,6. y hasta el infinito. 2,66666. Y eso no es un número entero. Es un número racional, pero no es un número entero. Entonces no es un número natural. Falso. Menos 115, ¿será entero? Sí, Sí es un número entero. Es un número entero negativo, pero es un número entero. Es decir, básicamente, los números que pues sean enteros positivos son los naturales. Enteros positivos y también negativos son los enteros. Los que sean o decimales finitos, o infinitos periódicos, o fracciones, son racionales. Los números que tengan, por ejemplo, una raíz que no sea exacta, o que tengan un número como el número pi, son números irracionales. Es decir, no son racionales, pero sí son reales. Y los números reales son básicamente todos esos números. Porque lo que les digo, cuando vayamos a trabajar nosotros intervalos, nuestro conjunto universo es el de los números reales. Y este conjunto se representa por medio de la famosa recta numérica. Aquí la pueden ver. Esta recta numérica, por lo general, como que se incluyen marcas que indican los números enteros
pero es solo para simbolizar números enteros para ubicarnos más fácilmente. Todos los números, entre estos números enteros, todos estos números de acá, los decimales, todos esos números son parte del conjunto de los números reales y se representan en esta forma que es la recta numérica. ¿Cierto? Entonces, cuando trabajemos conjuntos numéricos, particularmente los intervalos, la mejor representación va a ser la recta numérica. Porque el conjunto de números reales tiene una característica que es que los números reales no se pueden enumerar. Si son solamente como que todos los números y eso incluye, es decir, toda esta secuencia no se puede enumerar. Aquí como que no podemos decir este es un número real y este es el siguiente número real. Si en vez de eso, pues tenemos todo este conjunto en esta forma de recta. Y los conjuntos los vamos a denominar o enumerando cada uno de los elementos, o si son conjuntos continuos, por medio de intervalos. Entonces, para denominar estos intervalos, utilizamos el concepto de la desigualdad. Ustedes saben las igualdades, ¿verdad? Las igualdades. Es decir, el signo igual. Entonces, las desigualdades representan números que no es que sean iguales, sino que tienen una relación que uno sea mayor que otro o el otro que sea menor que otro. Entonces, describen el conjunto de números mayor o menor a un número determinado. Entonces, las desigualdades se representan por medio de estos angulitos o pues los pueden nombrar como flechas en una dirección. Entonces, si la flecha apunta hacia la izquierda, se lee este signo como menor que. Y si apunta hacia la derecha, es mayor que. Es decir, por ejemplo, si tenemos, digamos, dos flechas hacia la izquierda, 3, eso es decir que 2 es menor que 3. O si lo tenemos hacia la derecha, podemos decir que 4 es mayor que 2. Entonces, la forma de guiarnos de cuál es el menor y cuál es el mayor, es que la puntica apunta hacia el menor y el lado ancho apunta hacia el mayor. Es decir, 3, el más grande, apunta hacia el 2, el más pequeño. Entonces, 3 mayor que 2. O, pues le digo en este lado, 2 menor que 3. Entonces, estas desigualdades pueden ser estrictas, que simbolizan por medio de solo el ángulo, o pueden ser no estrictas, que simbolizan por medio de un ángulo subrayado. Es decir, y estos con el ángulo subrayado se lee como menor o igual. Por ejemplo, 4 pues es menor o igual que 5, porque es menor que 5. Pero, por ejemplo, 4 es menor o igual que 4, porque es igual. Es decir, si tenemos esta flecha así suelta, sola, es decir, los números tienen que ser diferentes entre sí. Este tiene que ser menor que este. Mientras que si la flecha está subrayada, puede ser menor o puede ser igual. Entonces, ejemplos. Esto no era lo que iba a poner. No, ese no es. Ah, es que esta era la diapositiva incorrecta, pero ya ahora sí. Ese, Esta era la diapositiva. ese. Entonces, por ejemplo, 2 es mayor o igual que 1. ¿Eso será verdadero o será falso? Verdadero, verdadero. Verdadero, claro. Yo voy a copiar esta recta numérica para visualizarlo mejor, porque los números reales se visualizan muy bien aquí en esta recta. Entonces, voy a Bueno, recordar. pues, 2 es mayor o igual que 1. Sí es mayor o igual que 1. Pues es mayor. Entonces esto es verdadero. Menos 3 menor que menos 1. ¿Eso será verdadero o será falso? falso, ¿Por qué? falso. Falso. Porque 3 es mayor que 1, bueno, que menos 3 es mayor que menos 1. ¿Sí será menos 3 mayor que menos 1? Verdadero. Es verdadero. Menos 3 en la recta numérica está a la izquierda de menos 1. Menos 3 a la izquierda de menos 1, eso es correcto. O visto de otra forma, si tenemos una deuda de 3.000 pesos y tenemos otra persona que tiene una deuda de 1.000 pesos,
¿Quién está mejor? ¿El que debe 3.000 o el que debe 1.000? Está mejor el que debe 1.000, ¿verdad? Porque debe menos plata. Entonces, mucho ojo con los negativos, porque los negativos cambian, es decir, cambian la dirección en la que se hacen las desigualdades. Es decir, menos 3 es menor que menos 1. Es decir, deber 3 es estar peor que deber 1. O visto en la recta numérica, menos 3 está a la izquierda de menos 1. Entonces, esto es verdadero también. 4 menor que menos 5. ¿Será eso verdadero o será falso? Verdadero. Este sí es falso. ¿Por qué? Porque 4 está por Porque acá el arriba. 5, porque todo número que esté a la izquierda. Los Ah, números que están a la profe. izquierda son menores, los que están a la derecha son mayores. Y en cualquier caso, todo número positivo es mayor que cualquier número negativo. Porque tener es tener más que no tener. Entonces, 4 no es menor que menos 5, es al contrario. 4 es mayor que menos 5. Entonces, esto es falso. ¿Listo? ¿Está más claro esto? Sí, creo. Más o menos. Sí, señor. Entonces, otro ejemplo. 2 por 4 mayor o igual que menos 9. ¿Cuánto No, es da? falso. Eso es falso. ¿Cuánto da Por 2 por 4? 8 Da 8. ¿Y es falso. 8 será mayor que 9? ¿Mayor o igual que 9? No, es No. menor. No, es menor. 2 a la 3 menor o igual que 8. ¿Eso será verdadero o será falso? Porque 2 por 2 es 4 y por 2 8. Ujú. Entonces, ¿será Es que 2 verdadero. a la 3 es menor o igual que 8? Es igual que 8. Es igual que 8. Entonces, esto es verdadero. Porque como esto es menor o igual, como es igual, sí se cumple. Si esto fuera solo menor, sería falso, pero esto es menor o igual. Y por último, un medio mayor que 2 quintos. ¿Eso será verdadero o será falso? Para esto de pronto es necesario como dibujarlo. Entonces tenemos aquí un círculo. Si el círculo lo partimos en dos, un medio es esta parte, es una de las mitades. Y por otra parte, si lo partimos en 5 partes, 1, 2, 3, no se me corra, 4 y 5. Entonces, si este círculo lo partí en 2 partes y tomo una, tomo todo esto. Y si este lo partí en 5 y tomé 2, tomo 2 partecitas de estas. ¿Cuál será más grande? ¿Esta parte o estas dos partes juntas? La primera. La primera. Un medio es mayor que 2 quintos y esto es lo que dice acá. Entonces esto es verdadero. Es decir, en cualquier caso, en estos casos de desigualdades, todo eso se puede representar por medio de la recta numérica. Y pues la idea es que cualquier número que esté a la derecha en la recta numérica es mayor. Y cualquier número que esté a la izquierda es menor. Y si está uno encima de otro, pues es igual. mm, ¿Listo? De una duda. Dígame. La tercera, ¿cómo así que 4 es menos? 4 La es, tercera. 4 es menor que menos 5. Esto es falso, esto es mentira. Porque 4 es mayor que menos 5. Ya. Porque 4 está a la derecha. 4 es más Ah, grande. sí, Tener 4 es más que tener menos 5. Porque tener menos 5 es deber.
¿Listo? Sí, Sí, Bueno, sí. entonces cuando estén con desigualdades toca tener cuidadito con los negativos porque esos pueden ser un poco engañosos. Entonces, en la recta numérica, en general una desigualdad pues algebraica, es decir, a mayor que 3, por ejemplo, lo podemos representar como todos los números mayores que 3. Entonces se representa por medio de un círculo o un punto sin relleno en el 3 y todo lo que esté a la derecha de 3 es el conjunto de los números mayores que 3, porque incluye todos estos números excepto al 3, porque 3 es igual a 3 y pues si esto es desigualdad estricta, 3 no es mayor que 3. Por otra parte, si es desigualdad no estricta, por ejemplo, a menor o igual que menos 4, esto sí incluye al extremo, es decir, se representa por un punto lleno y todo lo que esté hacia el lado que es. Entonces, en este caso, por ejemplo, a menor o igual que menos 4 incluye todo lo que sea menor que menos 4 y también a menos 4. Y a mayor que 3 incluye todo lo que sea mayor que 3, pero no incluye a 3. Si eso fuera a mayor o igual que 3, incluiría todo esto y también al 3. O si esto fuera menor estricto que 4, incluye todo esto, pero no al 4. Entonces, ahora llegamos ahora sí a los intervalos. Los intervalos son conjuntos de números definidos por una o dos desigualdades. Y estas desigualdades definen los límites del conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto A es el conjunto de los números menores que 5. Entonces, esta desigualdad define un intervalo, que es de 5 hasta para acá todos los números menores que 5. B, x mayor o igual que 3 incluye todos los números mayores o iguales que 3. Esto es otro conjunto. C incluye todos los números que sean mayores que 1 y menores o iguales que 4. O dicho de otra forma, todos los números entre 1 y 4, incluyendo al 4. Y eso se representa por medio de este intervalo. Es decir, no incluye el 1 porque es una desigualdad estricta, pero sí incluye el 4 porque no es estricta. Entonces, esto sería un intervalo y cada uno de estos intervalos es un conjunto. Y se representa como se representaría un conjunto. Entonces, estos intervalos pueden ser intervalos abiertos, que son los que son definidos por desigualdades estrictas y no incluyen los extremos del intervalo. Así, por ejemplo, 1 menor que x menor que 2, como estas dos desigualdades son estrictas, entonces esto es un conjunto abierto. No incluye los extremos. Un conjunto cerrado sí incluye los extremos del intervalo. Y son definidos por desigualdades no estrictas. Así, por ejemplo, 0 menor o igual que x menor o igual que 5 es un intervalo cerrado. Porque incluye al 0 y también al 5. También podemos hablar de intervalos medio abiertos o medio cerrados, semiabiertos, semicerrados, que incluyen un extremo pero no el otro. Entonces, en este caso, este 1 no se incluye porque es desigualdad estricta, pero este 2 sí se incluye porque es desigualdad no estricta. Entonces, una de las formas de representar un intervalo pues es simplemente esta forma algebraica. Sin embargo, otra forma aún más sencilla es simplemente poner los límites del intervalo entre paréntesis o entre corchetes. Entonces, los extremos que sean estrictos se denominan o por medio de un paréntesis o a veces por medio de un corchete invertido, como que para mostrar que es abierto, que el extremo no se incluye. Entonces, por ejemplo, 1 menor que x menor que 2 se representa por entre paréntesis 1, 2 o con corchetes invertidos 1, 2. Una desigualdad no estricta se representa por corchetes cerrados, simplemente. Es decir, por ejemplo, 0 menor o igual que x menor o igual que 5 incluye a 0 e incluye a 5. Entonces, corchete, corchete. Y pues para intervalos semiabiertos se utiliza uno para uno y otro para el otro de acuerdo a cuál sea cuál. Por ejemplo, 1 menor que x menor o igual que 2
el extremo del 1 es un extremo abierto y el extremo del 2 es cerrado. Entonces se representa o de esta forma o de esta forma. ¿Hay preguntas hasta ahora? Sí, porque la ¿Ya? lo que no entiendo es la tercera. Es que la estricta y la otra no. Si es una es estricta y la otra no, pues se usa para el que sea abierto se utiliza el paréntesis o el corchete al revés y para el que sea cerrado se utiliza el corchete. Es decir, en este, el 1 tiene esta desigualdad estricta, entonces se utiliza paréntesis o corchete abierto. Mientras que el 2 es un extremo que incluye un mayor que, mayor o igual que, es una desigualdad no estricta. Entonces eso se denomina con un corchete cerrado. Entonces, si es desigualdad estricta, se utiliza paréntesis. Si es no estricta, se utiliza corchetes. Y si una es estricta y la otra no, pues se utiliza para la estricta paréntesis, para la otra corchete. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, entonces los intervalos infinitos son intervalos que tienen solo un extremo y son definidos por solo una desigualdad. El otro extremo es el infinito. Pero pues resulta que el infinito no es un número. Es básicamente la representación de que ese conjunto no tiene fin, de que ese extremo no tiene fin. Entonces, técnicamente cualquier intervalo infinito es abierto en el extremo infinito, porque para ese extremo no incluye el infinito. Entonces se representa por medio de un paréntesis o un corchete abierto ese extremo. Así, por ejemplo, los números mayores o iguales que 2 son de 2, incluyendo al 2, entonces corchete cerrado, hasta el infinito. Y pues el extremo infinito es un extremo abierto. Si esto fuera menor que 2, entonces sería menos infinito hasta 2. Y pues en ese caso, si fuera desigualdad estricta, sería intervalo abierto también. Entonces, algunos ejemplos. Voy a tratar de denominar estos conjuntos en la recta numérica antes de hacer los ejercicios. Para que los puedan visualizar mejor. Voy a copiar esto. No, de hecho voy a copiar esto que pues, aquí está. Bien bonito. Entonces, el conjunto de menos 4 a 2. Menos 4 es un extremo cerrado, entonces esto es un punto. No he borrado esa línea. El conjunto de menos 4 a 2 va de menos 4 a 2. Los extremos. El extremo izquierdo es cerrado, entonces se denomina con el punto relleno. Y el extremo del 2 es abierto. Entonces se representa con el punto abierto. Entonces, así se representa el intervalo A, de menos 4, incluyendo a menos 4, hasta 2 sin incluir al 2. El intervalo de menos 1 a 6 sería de menos 1 hasta 6. Tan. Y en este caso, ambos extremos son abiertos. Entonces, esto acá. Y este de acá también va allá. Así se representa el intervalo B. Y por último, el intervalo C es de menos infinito. Es decir, todo esto hasta acá hasta el infinito. Hasta el menos 1. El menos 1 está acá. Y el intervalo es cerrado. Entonces se utiliza el punto completo.
Entonces, así representamos estos intervalos. Entonces, el intervalo de menos 4 a 2 sería desde menos 4 incluyendo a menos 4 hasta 2, sin incluir al 2. Menos 1 a 6 sería de menos 1 a 6, sin incluir ni el menos 1 ni el 6. Y de menos infinito a menos 1, pues sería de menos infinito a menos 1, incluyendo al menos 1. Entonces, así se representan estos intervalos utilizando esta forma gráfica. ¿Hay preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Nada, profe, nada. De mi parte, nada. Listo. Pues ya son las 4:50. Entonces, lo que voy a hacer es dejarles estos ejercicios para que los intenten hacer en casa. La idea es que la próxima semana, en el principio de la clase, vamos a tratar de resolverlos. Eso envían Classroom. O sea, eso Sí, en... voy a ponerle un espacio para que lo envíen, aunque pues eso sería... Es decir, yo cuando tenga la evaluación establecida, yo les comento cómo se va a evaluar cada cosa. Esta tarea sería más que obligatoria como para darles algún bono si la hacen, entonces, para que le trabajen. Entonces, traten de resolver estas uniones, estas intersecciones, utilizando la misma teoría de conjuntos que ya les comenté más temprano. Es decir, recuerden cómo se hace la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Y aplicar esos conceptos a esto. Eso yo se lo voy a mostrar la próxima semana empezando la clase. Y de ahí continuamos con el siguiente tema, que sería, creo que funciones. ¿Listo? Sí, Ok, profesor. profe. Sí, ok.